Muy buenas tardes, tengan ustedes a otro capítulo de los fibrosos y la fibra. Hoy les hablaremos acerca de los compuestos de matriz metálica. Me presento, soy Sofía, mucho gusto, y ahora tenemos a nuestros queridísimos expertos, Saúl, Ángel y Moy. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Es un placer estar aquí junto a estos grandes expertos. Es un placer estar en este programón. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, vamos a comenzar. Les diré un poco acerca de estos materiales compuestos de matriz metálica. Aquí se pueden incluir dos grandes familias: los materiales destinados para aplicaciones de corte y desgaste, como los carburos cementados, los aceros reforzados con carburos, entre otros. También estos se basan en matrices de metales de transición, como son el cobalto, el hierro y el níquel. Y la otra familia son los materiales de alta rigidez, resistencia y módulo específico. Estos están destinados para aplicaciones estructurales en la industria automotriz o aeronáutica y se basan en aleaciones ligeras que son con base de aluminio, de titanio o de magnesio. Pero ustedes que saben más, a ver si nos pueden ayudar a ampliar este tema. Primero que nada, si vamos a hablar de materiales compuestos, pues es necesario hablar también de los refuerzos. ¿Y qué es un refuerzo? Bueno, pues vamos a visualizar esto como un material de apoyo para nuestra matriz. Este lo hará más fuerte en ciertos aspectos y lo apoyará soportando las tensiones principales que nuestra matriz pueda sufrir. También puede aumentar las propiedades mecánicas como la dureza o la resistencia al desgaste. Además de que nos ayudará pues a moderar fallos por aumento de temperatura y detendrá en cierta medida la propagación de grietas. Estos refuerzos pues podemos tenerlos en diferentes morfologías, como lo son fibras continuas, fibras discontinuas y partículas. Aquí me gustaría dar lugar al señor Moisés que nos pueda contar cómo se agregan los refuerzos de partícula, por favor. Sí, por supuesto. Mira, la forma más común de añadir partículas a una solución es simplemente el tener un polvo de estas de un diámetro muy pequeño vertiéndose sobre el metal líquido, únicamente cuando el punto de fusión sea menor que el del material de la matriz. Aquí partimos a realizar el proceso que conocemos como fundición por agitación, que consta de precisamente agitar una masa fundida de un elemento donde agregamos el refuerzo en forma de partículas. Esta agitación nos permitiría que los refuerzos se hayan suspendidos por todo el volumen del material. Sin embargo, no es un proceso para nada simple. Muchos parámetros influyen, así como lo son la temperatura, las revoluciones, la cantidad de partículas añadidas, el tiempo de agitación y la presión del proceso. Por ejemplo, para un caso particular que yo trabajé unos años atrás, buscamos el añadir partículas de alumina a una matriz de aluminio 2024. Las condiciones ideales eran los 700 grados Celsius a 900 revoluciones por minuto durante un minuto, agregando hasta 5 gramos de refuerzo, me parece, con una presión de 6 megapascales. Ahora bien, ya que nos hablaron un poquito de cómo se agregan las partículas, quisiera hablar de cómo algunas generalidades de los refuerzos, empezando con las fibras continuas. Es más común que las encontremos estas como fibras cerámicas, ya que estas tienen las bondades de no oxidarse, mantener su resistencia a altas temperaturas y que no se disuelven en la matriz, como podría ser el caso de fibras metálicas. Las fibras continuas más usadas como refuerzo pueden ser de boro, alúmina o carburo de silicio. Y si hablamos de fibras discontinuas, pues estamos hablando de mezclas de óxidos que pueden llegar a tener dimensiones de diámetro de 3 a 5 micrómetros, en las cuales pues puede surgir una clasificación conocida como whiskers, que son consideraciones como refuerzos discontinuos de diámetro de 1 micrómetro. Y pues gracias a su pequeño diámetro, estos presentan niveles altos de resistencia en comparación a otras fibras discontinuas. Por último, también tenemos lo que son las partículas, que pues este tipo de refuerzos es el más económico y el más común, y que a su vez es el que proporciona pues una mejor isotropía de propiedades. De este tipo de refuerzos hay que tener atención en la pureza y el tamaño de nuestras partículas. Estas crean dislocaciones y apilan las dislocaciones, aumentando la resistencia a la fluencia de nuestro material, y se les puede ver en forma de óxidos, carburos y nitruros. Ay, vaya que sí tienen mucha información. No por nada les dicen los expertos. Pero por favor, señor Saúl, cuéntanos un poquito de los CERMETs. Bueno, los hermets, como sabemos, son materiales compuestos de matriz metálica y refuerzos cerámicos. Como se sabe, ambos materiales tienen muy buenas aplicaciones, pero en conjunto pueden obtener propiedades muy interesantes como resistencia a altas temperaturas, resistencia a la abrasión, al igual que conductividad eléctrica, entre otras. Pero ¿qué tiene de diferencia esto con los materiales compuestos de matriz cerámica? Bueno, lo que los diferencia de compuestos comunes es que a los refuerzos cerámicos ocupan un mayor porcentaje en el material,
a diferencia de los compuestos comunes, rondando el 70% de fracción en volumen. Y para esto les puedo comentar algunos tipos de CERMETs que se clasifican según su tipo de refuerzo, que serían CERMETs de carburo, de óxidos, de boruros y los que están basados en carbono. Bueno, y como sabemos que los materiales compuestos también tienen matriz, no hay que dejarlo pasar. Como ya Ángel mencionó, los refuerzos, ahora es my turn de las matrices. Las funciones que tiene la matriz metálica en los materiales compuestos son las siguientes. Pues es proteger la fibra o las partículas del ambiente exterior, como son el aire y la humedad, propiciar la unión solidaria de los elementos que constituyen el refuerzo, para unir las fibras entre ellas, pero separarlas para evitar una transmisión de grietas a través del compuesto. Esto sobre todo en el caso de un refuerzo que tiene fibras continuas. Otra propiedad es repartir y transmitir la carga de los elementos de refuerzo, pero en general, para que la transmisión sea óptima, la matriz debe deformarse plásticamente para tensiones netamente inferiores a las que está sometido el compuesto, y es así que su deformación sea inferior a la que corresponde a la rotura. La matriz no debe de tener un módulo de elasticidad que sea tan alto. Bueno, y es por esto que en el caso de los CERMETs, aunque la cantidad de refuerzo sea mayor, el metal sigue siendo la matriz. Pero pasemos a su formación. Los CERMETs se pueden formar por distintos procesos. En el caso de la vía líquida, fundimos el metal y añadimos los refuerzos para una posterior solidificación. Pero alguno de sus problemas puede ser que genera malas distribuciones y también es posible que existan reacciones que afecten las propiedades. El método más utilizado es vía el stir casting, donde colocamos el metal fundido, posteriormente las partículas y utilizamos un agitador para homogeneizar. En el caso de la vía sólida, se suele utilizar mediante pulvimetalurgia, donde obtenemos piezas metálicas complicadas mediante polvos finos de estos metales. Realizamos una mezcla entre los polvos y el refuerzo. Se compacta para una preforma y mediante sinterización vamos a unificar a temperaturas bajo de la fusión del metal en un determinado tiempo. También tenemos la manufactura aditiva con distintas variaciones, como lo puede ser la fusión selectiva por láser, el sinterizado selectivo por láser, la formación de polvo con láser, inyección aglutinante y muchos otros. Pero no presento mucha información para estos casos, tal vez alguien podría explicarlos. Pues mira, no seré un experto en la manufactura aditiva, pero así de lo básico les puedo decir que se trata al final de un proceso donde tú comienzas a construir una pieza capa por capa, en lugar tal vez de realizar procesos como el maquinado. Logras el obtener piezas con formas complejas o ensambles imposibles para lo que serían otros métodos. Algunas veces este tipo de manufactura involucra materiales como polímeros que secan a una gran velocidad al exponerse al ambiente, formando un sólido antes de que éste pierda su forma por escurrirse. Más un proceso que a mí me interesa en lo particular, se trata de una caja de arena donde se le impacta con un láser controlado por software para que ataque puntos específicos, fundiendo los grandes y pegándolos entre sí, así generando capa tras capa y al final pues solo quitarías el excedente. Desde instrumentaría médica, prótesis, piezas de motores, varias cosas se pueden formar con este tipo de manufactura. Sin embargo, el problema es que se trata de algo muy temprano, aún no existen procesos grandes que aprovechen todo el potencial. El número de usuarios es creciente, pero aún necesita desarrollo. Otro caso al que podemos hacer referencia es el CVD, donde los átomos dispersos en una neblina se depositan en un sustrato para comenzar a formar estructuras, partícula por partícula. Bueno, es un tema demasiado interesante, pero por falta de tiempo nos tenemos que despedir. Un placer tener a estos expertos con nosotros. Pero bueno, ya le diremos a Oliver Spotify que nos dé más tiempo de grabar. Muchas gracias a los expertos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Adiós. Gracias.